Muy buenas noches a todos, mis estimados amigos, hermanos y todas las personas que en cualquier parte en el mundo nos escuchan por este medio. Hoy empezamos con una serie de estudios que el objetivo que buscamos es que la gente pueda aprender un poco más de la palabra de Dios, conceptos más que todo como contexto cultural de la Biblia. Vamos a estar hablando de cómo es que se empezó a escribir la Biblia originalmente, el contexto cultural de cada uno de los libros. Vamos a estar viendo un poco de arqueología, vamos a estar viendo en estos estudios un poco del pensamiento cristiano allá en el primer siglo. Vamos a ver también un poco de cómo es que fue evolucionando desde que Dios creó a Adán y a Eva hasta nuestros días. ¿Cómo fue que nos llegó la palabra de Dios? ¿Cómo fue que nos llegó la Biblia? Es muy importante que tomemos en cuenta siempre que vamos a ver que tenemos un pequeño detallito aquí. Muy buenas noches a todos, porque estamos tratando de hacer una transmisión en vivo, igualmente en YouTube como en Facebook. Pero estamos viendo, a ver. Ok, vamos a ver. Ahora sí, yo creo que parece que estamos conectados tanto en Facebook como en YouTube. Estábamos hablando de que vamos a empezar con este estudio sobre el propósito. El propósito es buscar que las personas puedan entender un poco mejor la palabra de Dios a través ¿de qué? De poder tener mayor información. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción sobre el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la colección que la Biblia nos habla tanto de todos los libros que han sido recolectados o juntados. El Antiguo Testamento es una biblioteca. Hay algo muy importante. En el Antiguo Testamento hay dos palabras que se utilizan. Cuando se habla de la Torá, en hebreo, se habla de los 5 primeros libros de la ley. La palabra Torá es transliterada o traducida como ley. Pero realmente lo que la palabra Torá significa es instrucción, enseñanza. Y hay otra palabra que se utiliza que es para referirse a todo el Antiguo Testamento, a lo que nosotros llamamos como Antiguo Testamento, que lo hacen llamar como la Tanaj hebrea. ¿Por qué es importante saber estas cositas? Porque debemos reconocer algo. Toda la Biblia, toda, de Génesis a Apocalipsis, fue única y exclusivamente revelada al pueblo judío. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 2 nos dice que la palabra fue confiada a los judíos. Nunca fue confiada a ningún gentil. Y hago énfasis a esto porque cuando hablamos del Antiguo Testamento, o también es llamado el primer pacto, y el Nuevo Testamento o la Nueva Alianza, es porque hay personas que dicen que el Antiguo Testamento ya hoy en día dejó de existir.
Y quiero hacer una pequeña aclaración en cuanto a esto. ¿El Antiguo Testamento es palabra de Dios? Claro que sí. En Romanos, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, nos habla de que todo lo que fue escrito o enseñado nos servía como ejemplo. 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 y después el versículo 11. Igualmente en Romanos capítulo 15, versículo 4. Entonces, partamos de dos cosas importantes. El Antiguo Testamento es un libro que complementa el Nuevo Testamento. Si no existiera el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, nosotros nos costaría mucho entender muchas cosas del Nuevo Testamento y viceversa. Hoy en día se saben muchas cosas del Antiguo Testamento gracias al Nuevo Testamento. Y quiero hacer otra aclaración muy importante, porque hay personas que enseñan, como los judíos mesiánicos, que le hacen creer a la gente que los cristianos reinterpretaron el Nuevo Testamento basado en el Antiguo Testamento. Bueno, les quiero explicar algo. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Pacto. Eso debe quedar muy claro. El Nuevo Testamento fueron profecías, hay muchas profecías que nos habla del Antiguo Testamento, que si no fuera por el Nuevo Testamento, diríamos que el Nuevo Testamento así está inconcluso. Hay otro detalle. Entre cristianos y judíos siempre hay una rivalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces los cristianos hablan de que el Nuevo Testamento contradice, o al llegar al Nuevo Testamento ya el Antiguo Testamento no nos sirve para nada. Algo muy importante. El Antiguo Testamento es palabra de Dios. Lo que no podemos hacer con lo que no podemos hacer con el Antiguo Testamento es sacar mandamientos del Antiguo Pacto para aplicárselos a la gente hoy en día. Que muchos grupos religiosos eso es lo que están haciendo. Hacen una mezcla de judaísmo con las enseñanzas del Nuevo Pacto. Y les andan diciendo a la gente, y en este curso lo que vamos a ir viendo, le dicen a la gente que el Nuevo Pacto sencillamente es un documento pagano. Y déjenme decirles, es totalmente falso. Porque el Nuevo Testamento es un documento escrito igualmente por judíos. Entonces, que esto nos ayude mucho. El propósito de todo esto es para que entendamos un ejemplo muy importante. Cuando en el año 30 aproximadamente de nuestra era, había un hombre que se dirigía hacia Gaza. Y hubo un hombre que se llamaba Felipe. Y este hombre le pregunta a un eunuco. Y vean lo que le dice. Él venía leyendo el profeta Isaías. Y el punto es que le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que vas leyendo? Y el eunuco le contestó, ¿cómo podré entenderlo si alguien no me guía o alguien no me ayuda? Le contestó a Felipe. Entonces, el punto es de que tenemos que buscar cómo entender más la palabra de Dios. La palabra Antiguo Testamento aparece en el Nuevo Pacto. En 2 Corintios capítulo 3, versículos 14 al 15, el apóstol Pablo nos habla y él, entre otras palabras, dice, en efecto, hasta el día de hoy permanece ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento, entre otras palabras. Siempre que se lee a Moisés, con un velo está puesto sobre sus corazones. Eso está en 1 Corintios
Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 14 al 15. Y en Segunda de Corintios 3, 6 se habla de una nueva alianza. Pablo viene hablando de una nueva alianza en el Nuevo Testamento. La palabra alianza es de donde sale nuestra palabra testamento. Y hay algo muy importante que sí hay que recalcar. El antiguo pacto, su legislador, obviamente es Dios, su actor, la ley, en cuanto a los 5 primeros libros de la palabra de Dios, la ley fue dada a Moisés para que se la diera al pueblo de Israel. Y ojo, el nuevo pacto fue dado a Jesucristo para el pueblo de Israel primeramente y para todas las naciones. ¿Por qué hago énfasis a esto? Porque en Juan capítulo 1, versículo 17, nos enseña la palabra de Dios y dice que la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia por medio de Jesucristo. El nuevo pacto hace una diferencia entre el primer pacto y la nueva alianza o el nuevo pacto. Estos son datos que ustedes deben conocer muy a fondo. Entonces, diríamos, ¿el nuevo pacto anula el antiguo pacto? De ninguna manera. Pero tómese en cuenta que cuando Yeshua, porque el nombre correcto que se debe pronunciar es Yeshua, eso no quiere decir que si usted dice Jesús, es que está pecando por eso. No, Jesús es la traducción de la palabra Yeshua del hebreo. Y hago énfasis a esto porque los judíos mesiánicos, que no son judíos, la mayoría son gente de Latinoamérica o dominicanos que han sido evangélicos mezclados con adventistas. Toda esta gente enseña y recalca que le enseñan a la gente que Jesús o Yeshua, él no vino a quitar la ley. Y citan el pasaje que está en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 18. Y hay algo muy importante en este detalle. Es que el pasaje dice que Jesús dijo, no he venido a abolir la ley, refiriéndose al primer pacto, sino a cumplirla. Ojo, y cuando hay una ley y se cumple, sencillamente deja de tener validez como para sacar los mandamientos de esa primer ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos enseña que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley y nacido de mujer. Muy importante este detalle. Los judíos mesiánicos le enseñan a la gente que teníamos que seguir lo que Jesús decía y que Jesús, él guardaba la Torá, que guardaba el sábado, que pagaba el diezmo, que cumplía con toda la ley. Bueno, es correcto, pero la pregunta es, ¿por qué Jesús hacía todo eso? Sencillamente porque Jesús estaba en un contexto cultural donde él viene a cumplirla. Y como judío tenía que guardar el Shabbat. Como judío tenía que pagar el diezmo. Como judío tenía que guardar todas las fiestas solemnes, las cuales vamos a ver en este estudio también. Todas las fiestas solemnes las tenía que guardar. ¿Por qué? Porque él era un judío. Entonces viene otra pregunta importante. Hay personas que enseñan y dicen que Jesús vino a establecer entonces una nueva religión. Les voy a explicar algo muy importante sobre ese detalle. El Mesías, Yeshua o el Cristo, cuando él muere en la cruz, él viene y dice,
en Mateo capítulo 26, 19 en adelante, dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Él viene a inaugurar un nuevo pacto. Y cuando hablamos de la palabra nuevo, es un pacto que viene y arranca totalmente de cero. Esos son como datos importantes para que vayamos viéndolos. Quiero también referirme a que el Antiguo Testamento es una biblioteca. Y ojo a todas las personas que me están escuchando. En el primer siglo se empieza a utilizar una palabra que se llamaba canon. ¿Qué es el canon? Bueno, canon, eso como un sinónimo viene de una palabra que es caña. Y lo que significa es como norma, es una palabra griega. El término es originado por cristianos allá en el primer siglo. ¿Y a qué se referían cuando se menciona esto? Se estaban refiriendo a la lista fijada por los judíos hacia finales del primer siglo, que contenían 39 libros que formaban la Biblia hebrea o la Tanakh. Yo quiero que marquen esta diferencia. Cuando se habla de la Tanakh, se habla de los 39 libros del primer pacto o el Antiguo Testamento. Cuando se habla de la Torah, se está hablando única y exclusivamente de 5 libros, los 5 primeros libros de la ley mosaica. Esa es una diferencia que es importante hacerla. Y quiero detenerme en un detalle aquí. Quiero detenerme en algo importante. Los que se hacen llamar judíos mesiánicos dicen que el Nuevo Testamento es pagano porque fue escrito en griego. Les voy a explicar algo que ojalá nunca olviden esta explicación. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, esta gente dice que el Nuevo Testamento le quitaron y le pusieron libros y que no se sabe quién puso o quién quitó ciertos libros del Nuevo Testamento. Bueno, cuando venimos al Antiguo Pacto, fue hasta el primer siglo, en el año 130 aproximadamente, donde un rabino con un grupo de expertos que se llamaba Aquila, él empezó a juntar los 39 libros que hoy en día conocemos como la Tanakh o la Biblia hebrea. ¿Por qué es importante esto? Porque el mismo procedimiento que llevó el Antiguo Pacto o el primer pacto es el mismo procedimiento que llevó cuando se escribió el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar? Si a mí alguien viene y me dice que el Nuevo Pacto es un documento pagano porque fue acumulado poco a poco, se fue formando, es igual. El Antiguo Testamento, la Biblia hebrea o la Tanakh fue formándose poco a poco hasta que llegamos al año 130, donde se tenía constituido como un documento formal de 39 libros. Pero hay otro detalle que quiero recalcar. Desde el año 200 aproximadamente, se empieza a ir acomodando todos estos libros y se hace una clasificación entre lo que es la ley, los profetas, la ley, los escritos y los profetas. ¿Por qué es importante este detalle? Porque así es como se viene y se va formando toda esta situación con estos libros. Otro detalle muy importante es para aproximadamente yo diría que como en los primeros siglos, es donde al Antiguo Testamento se empiezan a añadir 7 libros más. Voy a leerles cuáles son esos libros. Esos libros son descritos por los católicos, son descritos como libros deuterocanónicos. Se trata de 7 libros judíos conservados
en el idioma griego y por lo tanto mantenidos en las Biblias cristianas, especialmente en la versión Vulgata latina, es donde se conservan estos 7 libros. En la Biblia hebrea, estos 7 libros no forman parte de las Biblias hebreas. Primero, no forman parte estos 7 libros. De las Biblias evangélicas, hoy en día tampoco forman parte estos libros deuterocanónicos, los llaman los católicos. Los evangélicos o los protestantes a estos libros los llaman los libros apócrifos. Y entre estos libros están, préstenme atención, están 2 libros históricos, Primera y Segunda de Macabeos, 2 libros de relatos, como el libro de Judith y el libro de Tobías, y 3 libros que son de sabiduría o sapiensales. Escúcheme bien, se llama el libro de sabiduría, repito despacio, el libro de sabiduría, que supuestamente es de Salomón, el libro de Siracida, o, escuchen esta palabrita, eclesiástico. No se puede confundir con Eclesiastés. No, este libro es eclesiástico. Se llama el libro eclesiástico y el libro de Baruch. Repito, estos 7 libros en algunas Biblias aparecen al final del Antiguo Testamento, separado de los otros 39 libros. En la versión Vulgata latina van intercalados en el Antiguo Testamento la mayoría de estos libros. Estos libros son libros que nos sirven mucho como datos históricos, pero después de mucho estudio y mucha cosa que se ha analizado, se entiende que no forman parte del canon. Esto para agregarles. En este estudio vamos a estar viendo mucho sobre los patriarcas, los jueces. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo, y es aquí donde yo me quiero detener un poco. Lo que quiero que entendamos es de que la Biblia originalmente, dicen los judíos que fue escrita en hebreo. Bueno, eso no lo pueden probar. Cuando Dios le habló a Moisés, para la época de Moisés, en Egipto se hablaba el idioma cuneiforme. ¿Qué es eso? Es un tipo de idioma que se escribía por medio de cuñas. Cuando Moisés recibe las tablas, él no recibió ni un rollo, ni un pergamino, ni escrito en hebreo. No. Eso es muy importante tomarlo en cuenta por lo siguiente que les voy a ir explicando. Cuando hablamos del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, hoy en día circulan muchas versiones de la Biblia. Les voy a mostrar algunas. Esta es una versión que se llama, es una versión de hebreo-español en 2 tomos. Aquí están estos 2 tomos. Aquí están los 2 tomos. Esta versión es escrita por un señor que se llama Moisés Cal Nelson. Moisés Cal Nelson, en 2 tomos. ¿Y cómo viene esta versión? Viene, la versión viene aquí así, en el idioma hebreo y en el idioma español. En 2 tomos viene. En 2 tomos. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchas versiones igualmente. Hoy en día hay varias versiones de lo que se conoce como la Tanaj. Esto es lo que los judíos llaman la Tanaj, el Antiguo Testamento en hebreo. Esta es una versión. También circula esta otra Biblia. Esta es en un solo tomo, pero solamente viene
el texto hebreo. Ahí no sé si lo pueden observar. Se observa únicamente el texto hebreo. Todo el Antiguo Testamento en hebreo. Es muy importante que tomen en cuenta esto. Todas las Biblias que existen en el mundo han salido de estas versiones, porque se ha constituido como una norma que esto es considerado como el patrón. Todas las Biblias porque también en este canal vamos a estar hablando sobre las diferentes versiones de la Biblia. Entonces, tenemos esta versión que se llama la Sturgartensa. Después vamos a analizar por qué es que se llama Sturgartensa. Entonces, tenemos la Sturgartensa, la versión del señor Moisés Carl Nelson en 2 tomos. Tenemos en 4 tomos. Este es un interlineal hebreo, para que lo conozcan los que no conocen nada de hebreo. Vamos a estar utilizándolo mucho. Este interlineal en el idioma hebreo es palabra por palabra. Algo muy importante para que todos tomen en cuenta, porque el objetivo mío aquí es enseñar lo más que podamos. Diferencia entre esta versión y esta versión. Entre esta versión y esta versión. Les voy a explicar cuál es la diferencia para que tengan cuidado cuando utilizan todas estas versiones. Porque todas las versiones que existen en el mundo, aunque los autores dicen que no, todos llevan plasmado su pensamiento. Por eso yo siempre recomiendo a la gente que tenga diferentes tipos de versiones, para que puedan entender mejor un texto. Esta versión es hecha por Editoriales Clie. ¿Quién es Editoriales Clie? Editorial Clie es una editorial evangélica o protestante. Cuando usted ve la traducción de este Antiguo Testamento, que viene en 4 tomos, no los voy a sacar aquí porque no puedo agarrarlos. Esta versión en 4 tomos, sencillamente lo que pasa es que es una versión con un pensamiento dirigido más a el pensamiento de una persona protestante o que tiene que ver algo con evangélicos o bautistas. Esta versión que ustedes ven aquí es una versión que es hecha por un judío. Esa es la diferencia. Esta es hecha por judíos. Esta es una versión que es hecha es hecha en Israel. Esta es una versión hecha en España. Diferencia. Aunque utilizan el mismo texto, al traducir usted se va a dar cuenta en algunos textos del Antiguo Testamento se va a dar la diferencia entre la traducción que hace este señor y este señor. ¿Por qué? Porque el que escribe esta versión, para que me entiendan, los que hacen esta traducción interlineal creen que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el Mesías. ¿Ok? Los que hacen esta versión, muchos de ellos no creen que Jesucristo es el Mesías o Yeshua no es el Mesías. Hay otros que creen, y presten atención, hay otros que creen que Yeshua es el Mesías, pero no es Dios. Esa es la diferencia entre estas 2 versiones. Esta otra versión es una versión que se llama la versión Emet. Pero escúchenme la diferencia a todos. La diferencia entre esta versión, ¿cuál es? Estas 2 versiones son judías, hechas por judíos. Esta es una traducción del hebreo al español. Esta Biblia es una traducción del hebreo al español con comentarios
Y esta versión utiliza los comentarios que los vamos a utilizar también nosotros, de un rabino muy famoso del siglo X más o menos, que se llamaba Rashin. Este comentario de Rashin, como son 5 tomos en esta traducción de este comentario de Rashin. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando se hace esta versión, los que hacen esta versión traducen únicamente lo que es la Torá. Y a esta versión de la Torá le hacen comentarios extraídos del rabino Rashim, para que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Y tomen en cuenta algo muy importante. Estas versiones que ustedes les estoy mostrando aquí, estas versiones que ustedes ven aquí, que les estoy mostrando en cámara, son hechas por judíos nacidos, judíos natos, 100% natos. No son latinos, no tienen que ver nada con el cristianismo. Entonces, cuando usted lee estas versiones, ayudan mucho, claro que sí. Pero tome en cuenta que las traducciones que esta gente hace en cuanto al texto o a los comentarios que este señor hace, lo hace siempre pensando como judío. El rabino Rashin, este señor, Rashim, son 5 tomos. Este señor, cuando comenta la Torá, porque solamente es un comentario de la Torá, cuando él comenta la Torá, él está pensando en el judaísmo. Ojo a esto. Cuando este señor, Moisés Cab Nelson, está traduciendo del hebreo al español, él está pensando en el judaísmo. Ojo a este detalle. Por eso es que estas Biblias han hecho tanto efecto hoy en día en la gente, y hay mucha gente que les dicen que hay que volver a las raíces y a la cultura hebrea. Detengámonos, y esto lo vamos a ir viendo poco a poco en este canal que estamos abriendo. ¿Por qué? Porque resulta que hay un detalle muy importante, mis estimados amigos, tanto de YouTube, los que me están viendo por YouTube en vivo y en Facebook. Estas versiones quieren hacer a la gente es que se vuelvan judíos. Ojo a esto. Y esto es muy delicado. Lo que quieren, llevan a la gente a que empiecen a guardar sus costumbres judías para que al final terminen diciendo que Yeshua es el Mesías, pero que no es Dios. Ojo con todo esto que les estoy comentando. Algo muy importante, hablando del Antiguo Testamento. El orden que generalmente encontramos en las versiones, como la versión Reina Valera o cualquier versión evangélica o católica o cristiana, vamos a ver la diferencia en las 3 posiciones últimas que vamos a ver. Primero, vamos a ver el orden, cómo está interpretado aquí. Ojo. Denme un segundito. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, este es el orden que la mayoría de Biblias hebreas o la Tanaj lleva. Y voy a ir leyendo esos. Dice, se los voy a leer en español porque la idea es esa. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí estamos, hasta ahí está igual que las Biblias normales. Jueces, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Después de aquí, en esta versión, para que lo vayan viendo,
Dice, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y hay algo muy importante en el orden que esta gente hace. Lo llaman los agiógrafos y vea cómo lo acomodan. Los salmos, proverbios, Job, cantar de los cantares, Ruth, lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, primera de Crónicas, segunda de Crónicas. Ojo, es muy importante que tomen en cuenta este orden. Mientras que las otras versiones normales, como una versión, esta es una versión hecha por, digamos, los protestantes. El acomode es, como siempre lo generalmente se tiene, sería una versión algo así. Escúchenme todos, por favor. Sería Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Jueces, todo es normal, excepto que en el Antiguo Testamento estas versiones no tienen los 7 libros deuterocanónicos o apócrifos que llaman los protestantes. Mientras que en las Biblias católicas como esta es una versión de la Conferencia Episcopal Española. Si usted viene y analiza el índice, esta Biblia sí trae los libros deuterocanónicos. Todo este tema lo vamos a ir viendo poco a poco y lo vamos a ir observando. Estos libros en esta versión ya vienen intercalados. Esa es la diferencia entre todas estas versiones. ¿Por qué hablo de toda esta introducción que estoy haciendo hoy en cuanto al Antiguo Testamento? Porque es muy importante que veamos de que a veces la gente dice, agarra una versión, digamos Reina Valera, y dice, es que esta es palabra de Dios. No, un momentico. El contenido, tenemos que entender que el contenido es palabra de Dios, pero eso es una traducción hecha por un ser humano, que pueden tener algunas pequeñas variantes. Y eso le sucede tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Por eso cuando usted agarra una versión Reina Valera, una versión católica, una versión judío-mesiánica, o agarra la Tanakh en el Antiguo Testamento, si usted ha estudiado un poco de Biblia, se va a dar cuenta que todas estas versiones hay que tener cuidado cuando las estudiamos. ¿Por qué? Porque todas tienen una influencia dependiendo la línea de pensamiento que van teniendo. Entonces, por eso yo les recomiendo a todas las personas que me escuchan y dicen, ¿qué Biblia usted me recomienda? Les recomiendo es que traten de tener siquiera 3 o 4 versiones diferentes. ¿Por qué? Porque no existe una Biblia católica, eso es mentiras. No existe una Biblia protestante, eso es mentiras. No existe una Biblia hebrea. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que todas las traducciones, cuando se habla, es porque es una versión que utiliza términos que los católicos utilizan, o una versión que los protestantes utilizan, o una versión que utiliza algunos términos en hebreo. Pero no es que la palabra de Dios sea diferente, es la interpretación que la gente le hace, y es donde ahí salen las diferentes los diferentes tipos de Biblias que conocemos hoy en día. Bueno, mis estimados amigos, para el próximo video que vamos a empezar vamos a conocer en la próxima clase, si Dios quiere, todo o no todo, la mayor información que podamos encontrar sobre el lejano oriente. Lo vamos a ver en la próxima clase. Ojalá tengan lápiz y papel, porque para la próxima clase vamos a hacer una transmisión totalmente diferente.
Mi nombre es Luis Fernando Castaño Botero. Vean este canal. Este canal es diferente al que aparece con mi nombre, Luis Castaño Botero, en YouTube. Este canal va a ser utilizado única y exclusivamente para enseñar la Biblia y todo su contexto cultural, su contexto histórico. Y vamos a ir viendo una introducción libro por libro. Es un trabajo de muchos años que vamos a tratar de compartirlo con ustedes. Que Dios me los bendiga y los esperamos en la próxima. Visiten nuestro canal y recuerde, yo soy miembro de la Iglesia de Cristo en Upala. Y les recalco algo, después de cada video, nosotros no pedimos dinero por predicar. Yo no vivo del Evangelio. Que Dios me los bendiga a todos y gracias.